Bueno, pues vamos a empezar. Esto estaba complicada, esta mesa, y ahora yo creo que está un poquito más complicada porque necesitamos mucho tiempo. Está bastante establecido para que los intervinientes, que están a mi izquierda y a mi derecha, puedan hacerlo en breves periodos de tiempo. Va a haber una primera intervención por cada uno de ellos de 5 minutos, luego otra segunda de 3 minutos, después de que hayan hablado todos, otra nueva ronda de 3 minutos cada uno, para dar luego la palabra a vosotros, a los que estáis al otro lado, y que haya posibilidad de que haya un debate. Bueno, muchas gracias por seguir estando aquí, por seguir estando en el acto final de la 4ª edición de la Universidad Socioambiental de la Sierra. Esta semana hemos ratificado a lo largo de las jornadas anteriores los motivos que tenemos para estar indignados. Bueno, ahora yo creo que ya está siendo, ya ha sido un poco antes, y ahora está siendo el momento de ver cómo se puede dar esa respuesta indispensable, ¿no? Se ha planteado que ellos hablen en función de 4 preguntas que se han previstas, ¿no? No es que tengan que responder a las preguntas, sino que esas 4 preguntas les permita ordenar esas primeras intervenciones que van a hacer. Las preguntas son: ¿cuál creéis que debe ser la actitud de los movimientos sociales ante la participación en las instituciones? ¿Qué ventajas e inconvenientes veis a una candidatura amplia de partidos y movimientos sociales de la Sierra a las próximas elecciones municipales? ¿Cuáles podrían ser las fórmulas de participación y control ciudadano hacia los concejales, las concejalas? ¿Cómo combatiríais el alejamiento de los electores, la burocratización, el apoltronamiento y la corrupción de los concejales electos? Bueno, voy a dar la palabra y que ellos mismos se vayan presentando, porque en principio no están aquí porque representen a ningún movimiento, a ningún partido. A la coordinadora Salvemos la Sierra, a los organizadores de la universidad, los han elegido por su participación reconocida a lo largo del tiempo en los movimientos, ¿no? Entonces, que ellos mismos digan quiénes son. Vamos a darle la palabra atendiendo al orden del folleto. El primero sería Tomás Alberich. Tienes, ¿sabes?, 5 minutos. Sí. Que suena la campana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como no tenemos tiempo, no puedo hacer muchos agradecimientos, o sea que simplemente dar las gracias y que es fantástico que haya tanta gente en un debate así un viernes por la tarde, ¿no? Directamente entrando en el tema, bueno, por presentarme, yo soy afiliado y participo en Izquierda Unida de Villalba y en el 15M de Villalba, y participo en otros movimientos sociales también. Como se ha dicho, no representamos a nadie, vamos, yo desde luego no vengo a título particular, yo creo que como todos los que estamos aquí, ¿no? Pero bueno, por ubicar, ¿no? Es decir, que no voy a contar. Luego, si hay tiempo, pues se cuentan otras cosas, ¿no? Entonces, yo voy a ir directamente a contestar a las preguntas, a dar mi opinión de forma casi telegráfica, ¿no? La primera pregunta: ¿cuál creéis que debe ser la actitud de los movimientos sociales ante la participación en las instituciones? Bueno, yo creo que hay un clásico en este tema, que es lo de decir independientes pero no neutrales. Es decir, yo creo que los movimientos sociales tienen que ser independientes, no tienen, por tanto, yo creo que sería una equivocación que como tal movimiento social o como tal asociación vecinal o del tipo que sea se presentara a las elecciones o apoyara una candidatura única a las elecciones, pero eso no significa que sean neutrales, no significa que no puedan, como sería un poco contestar a la siguiente pregunta, que no puedan elaborar programas políticos, elaborar propuestas, exigir que esas propuestas se cumplan, etcétera, ¿no? Eso lo digo a nivel general. Es cierto que luego en los municipios pequeños, estamos hablando ya, claro, después de lo que se ha hablado en la anterior conferencia, es difícil descender a la política local concreta, pero claro, luego hay que decir que
esto que yo creo que es una regla general que hay que, en principio, intentar cumplir. Luego puede haber municipios, y ha habido, experiencias, municipios pequeños, etcétera, donde una asociación vecinal ha decidido hacer una candidatura independiente, etcétera, y ha salido bien. Es decir, que experiencias también hay en municipios pequeños donde una entidad vecinal pues, decide presentarse. Pero en general yo creo que hay que diferenciar lo que es un movimiento social de lo que es un partido político o una candidatura electoral. Y que para un movimiento social, sea 15M o sea el que sea, decidir presentarse a las elecciones, pues hubiera sido pues, romper el movimiento. O sea, hubiera sido realmente que el movimiento se hubiera roto, como ha ocurrido otras veces cuando una asociación ha decidido, pues, o un sindicato, pues ser correa de transmisión de un determinado partido político. Yo creo que eso es una ruina o es un error para esa organización, ¿no? Es decir, para esa organización que en principio es unitaria como son los movimientos sociales, ¿no? Como os ha dicho, los movimientos sociales son irrepresentables, por lo tanto, no deben de como digo, optar por una candidatura concreta, pero sí ayudar a que haya programas unitarios. Es decir, yo creo que la situación que vivimos, que también es un tanto excepcional, creo que no es una situación cualquiera, es decir, que vivimos en una situación de recortes, no solo económicos, sociales, sino de los derechos humanos, etcétera, que no voy a enrollar, pues también yo creo que los movimientos sociales les exige, claro, en esto que yo decía antes de independientes pero no neutrales, es decir, la no neutralidad exige también posicionamientos claros y en aquellos sitios donde haya realmente propuestas unitarias, donde sí haya gente significativa, porque yo creo que la diferencia es que sí es positivo que haya gente significativa de movimientos sociales que den el paso de la política social a la política electoral y estén ahí, ¿no? Es decir, se presenten, ¿no? Es decir, que el problema es que no tenemos muchas Ada Colaus, ¿no? Es decir, que ojalá, ¿no? En cada sitio, en cada municipio tuviéramos realmente líderes, o como le queramos llamar, sociales que dieran el paso de decir, bueno, yo ahora sí voy a apoyar una candidatura o voy a participar, pero yo como persona, no mi movimiento, que sigue funcionando y sigue siendo independiente. Y finalmente, luego podré decir algo más en el segundo turno, ¿cómo se controla a las asociaciones, a los movimientos, etcétera? Es decir, perdón, ¿cómo las asociaciones y movimientos controlan luego lo que sale de las elecciones? Es decir, los concejales y demás. Bueno, pues yo creo que es cuestión de buscar mecanismos que realmente, dependiendo de las candidaturas, pues se fijen, ¿no? Se fijen esos controles, ¿no? Se fijen esos controles, pues por ejemplo, pues cada vez que haya un pleno del ayuntamiento, pues que previamente haya una asamblea donde la gente que participa en ese movimiento político electoral, ya que ya es diferente del social, pues sean los que decidan pues qué votan los concejales, etcétera. Eso en Izquierda Unida a nivel local se viene practicando, por lo menos en Villalba, desde siempre. Es decir, que a nivel micro, claro, es decir, bueno, cuando hay un pleno, pues previamente se reúne la asamblea o se reúne el consejo y decide qué es lo que se va a votar en ese pleno y después del pleno pues se debate pues qué ha pasado en ese pleno municipal, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que se puede hacer a nivel general, ¿no? Es decir, y me callo ya y luego el resto lo digo después. Michael Harris. Respetar el tiempo. Gracias, Víctor. Pues yo estoy aquí al lado de Cecilia y somos los raros, porque Cecilia es la única mujer y yo soy el único inmigrante. Además, soy de los Escoriales, que también mucha gente en los movimientos sociales serranos que os quejáis de que somos muy raros, porque siempre estamos ahí aislados. Pues aquí estamos. Bueno, yo llevo tiempo en movimientos sociales, en el entorno Escorial y también en el Centro Social Casa Abierta. Y también estoy en ECO, no estoy en Podemos, estoy en ECO, que es un partido pequeñito, que pues llevamos 3 años. Aunque no, yo creo que no hay mucho rollo de siglas. Para mí me parece tiene que haber mucha fluidez entre, por ejemplo, ECO y Podemos, tiene que ser totalmente fluido la relación. La primera pregunta sobre participación en las instituciones. Yo creo que, como ha dicho Tomás, una cosa es la participación en el proceso de convergencia
Y otra cosa está en las mismas instituciones. En entorno Escorial, en el 2007, en el 2011, convocamos actos públicos y con los partidos políticos para hablar de temas ambientales y pues, intentar pues, influir en su programa político, ¿no? Ahora mismo en el Escorial, en los dos Escoriales, en San Lorenzo y el Escorial, tenemos un proceso de convergencia que tiene el nombre un poco raro del bizcocho, que porque empezaba alrededor de los bizcochos. Y bueno, la cocinera se ha dado de baja, pero sigue el bizcocho rondando por ahí. Entonces, ahí estamos con el bizcocho desde febrero y hemos sacado un documento a duras penas. Y bueno, ahí estamos, ya está pues varios grupos en torno a Escorial, Casa Abierta, la Plataforma Ciudadana, están los partidos, ahora Podemos, ECO, Izquierda Unida y el PSOE. Entonces, este es un proceso que ha empezado y que queremos lanzar en septiembre. Entonces, yo creo que es interesante. Como ha dicho Tomás, yo creo que una cosa, somos muy pocos en los movimientos sociales y si te metes como en las instituciones, algún sentido te quitas otra tarea, ¿no? Entonces yo creo que es importante en esto, yo creo que es una cosa que tiene que ser a nivel personal, porque hay muchas tareas, ¿no? La segunda, a nivel de ventajas y inconvenientes de candidatura amplia de partidos y movimientos sociales. Yo creo que la única desventaja es el pactismo. Cuando hay un tipo de pactos, el arreglo de pactos entre partidos, pues tú haces esto, tú sacas un concejal y yo saco otro y vamos así. Esto es la desventaja. Lo demás son ventajas, porque yo creo que pues puedes tener contenidos, un programa consensuado y tienes que tener algo básico, es el proceso democrático, ¿no? Tener una democracia asamblearia, que estamos acostumbrados del 15M, una forma horizontal de trabajo, una transparencia absoluta y seguir con esto, porque el proceso también es muy importante, las formas también son muy importantes para una convergencia. Y luego, pues, alrededor de estos temas básicos, esos principios básicos, puedes tener una convergencia. Y si un partido no quiere primarias abiertas y no quiere transparencia y no quiere esto, pues lo siento, no puede participar, en mi opinión, porque no puedes pactar con esto. La fórmula de participación y control de los ciudadanos, pues yo creo que no solamente es el control de los concejales, es el apoyo a los concejales. Yo creo que lo suyo es tener una asamblea abierta a la ciudadanía que da apoyo a los concejales y que les ayuda a hacer el trabajo, y esto también da el control. Y sí, yo creo que hay que tener una asamblea con buen estado de salud, una asamblea dinámica, activa, horizontal, que debe ser el centro de cualquier iniciativa de todo este tipo. Entonces, yo creo que el tema del apoyo es muy importante. ¿Cómo voy? Un minuto. Un minuto. Pues voy con todas las preguntas, como mis deberes. El segundo, y yo creo que también el último, que esto, combatir alejamiento de los electores y apoltronamiento. Es una palabra bonita, pero no me cuesta decirlo. Un poco complicada. Apoltronamiento. Gracias, Cecilia. Yo creo que cuando tienes una asamblea sana, saludable, yo creo que no tienes esto, porque por definición pues no puedes estar así. Entonces, pero no solamente es el concejal, o la concejala, es el grupo. Entonces, esto tiene que ser colectivo. Yo creo que es fácil demonizar pues, una persona que hace político, y la responsabilidad tenemos nosotros. Cuando tenemos unos representantes, tenemos que apoyarles, tenemos que estar con ellos, y si hacen algo que no nos gusta, pues tenemos que criticarles. Y el último punto es el tema de la transparencia. Yo creo que ahora las cosas han cambiado. Nosotros en el Escorial había una experiencia que se llama el Foro Progresista en el 2000 y pico, que salió fatal. Empezó muy bien, asamblea, no sé qué, todos juntos, pero luego se dominó por los partidos tradicionales y salió fatal.
para evitar esto, una asamblea, como he dicho, y luego transparencia. Y yo creo que en esto los medios actuales, los blogs que tenemos en muchos sitios, en muchos pueblos, pues podemos dar mucha caña a cuando alguien hace algo mal. Y esto no existió hace 10 años. Muchas gracias. José Luis García. Bien. Corrijo a Michael, yo también soy inmigrante, así que somos dos. Mi nombre es José Luis García, estoy aquí, no sé por qué, me invitaron supuestamente porque soy activista del 15M en la Asamblea de las Rozas Las Matas, pero estoy aquí a título personal. Yo no voy a responder una por una las preguntas, hago todo el speech y creo que dentro del speech están las respuestas. Creo que la decisión de participar juntos o a nivel personal, no como movimientos sociales, se basa en un acuerdo y el acuerdo tiene que decir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Me parece que el qué y el cómo hemos tenido muchísimos debates, pero no siempre nos ponemos de acuerdo en por qué hacemos las cosas. Yo creo que el ponernos de acuerdo en por qué hacemos las cosas nos da una visión a largo plazo, es decir, el qué, formar candidaturas, cómo, listas abiertas, etcétera, pero por qué queremos llegar realmente a eso, ¿no? Y por eso yo creo que el secreto del posible éxito que tengamos a largo plazo, porque esto es a largo plazo, no es un año hasta las elecciones, se va a basar en que nos pongamos de acuerdo en por qué, y que nos pongamos de acuerdo como ciudadanos, no como movimientos sociales. Si nos ponemos de acuerdo en que tenemos una ética común y estamos convencidos que esa ética será capaz de facilitar el desarrollo de mujeres y hombres en armonía con la naturaleza, pues tiene todo el sentido del mundo que intentemos unirnos y luchar para que esa ética pueda llegar al gobierno y a las instituciones, ¿no? Yo creo que es importante distinguir que alcanzar el gobierno no es alcanzar el poder. Son dos cosas totalmente distintas. Creo que debemos tener poder para llegar al gobierno, que es fundamental. Y nuestro poder, como todo, no es ni la economía, ni la fe, ni las armas. Ya sabemos que esa no es nuestra base de poder. Creo que si nos ponemos a pensar cuál es nuestro poder, pues es la movilización ciudadana, es los individuos que participamos, que luchamos por nuestros ideales. Entonces, en esa movilización y participación está el secreto y la base y el sustento de nuestro poder, ¿no? Es un trabajo de base de muy larga duración que si finalmente se consigue llegar al gobierno se debe aprovechar para desde allí seguir divulgando y activando a la sociedad, ¿no? Antes lo mencionamos, Latinoamérica nos da muchos ejemplos, en ese sentido me siento orgulloso de ser latinoamericano. Y es la capacidad de movilización que han tenido las sociedades en Bolivia, Ecuador, Argentina, Venezuela. El secreto, yo creo que si el sistema democrático, tal como está definido, es la defensa de los pueblos movilizados y, sin embargo, es la amenaza o la muerte de los pueblos inmovilizados, ¿sí? Entonces, si nosotros lográramos movilizarnos y movilizar a toda una parte de la sociedad importante, pues creo que tenemos una gran parte del poder conseguida. Evidentemente, nos van a atacar, nos van a tratar de destruir, no es un camino fácil, ¿no? Entonces, si nos ponemos de acuerdo en ese por qué queremos llegar al poder, pues tiene todo el sentido del mundo unirnos en un movimiento social unificado con el objetivo de llevar nuestro poder al gobierno. Lo que está claro para mí es que si no nos unimos en una forma organizada, muy probablemente no seamos capaces de llegar a ningún sitio. Es decir, el tema luego lo plantearé más amplio, pero la idea de trabajar a nivel de ayuntamientos a mí me resulta sumamente árida y difícil. Creo que hay que trabajar a niveles un poquito más grandes. Por ejemplo, a nivel comarcal. Vale. Yo creo que lo que pretendemos no es ganar simplemente unos concejales aquí o allí y gobernar. Eso es una tarea, gobernar es una tarea de titanes, ¿no? Y el esfuerzo para soportar a esos concejales electos es muy grande y creo que ahí es donde está el secreto. Hay que mantener la movilización, que es la base de nuestro poder.
En la formación de las listas, pues yo creo que no debería ser el problema. Creo que si garantizáramos cierta aleatoriedad, por ejemplo, vamos a elegirlos por sorteo, ni siquiera lo podemos resolver. Otro punto que me gustaría aclarar es, yo siempre digo provocativamente que uno de los mejores gobernantes que yo conozco son gente como Videla, Pinochet o Rajoy, ¿sí? No son listos, simplemente cumplen las órdenes del poder que les sustenta. Es decir, ellos son obedientes. Hay un poder que los puso ahí y ellos obedecen a ese poder. Y yo creo que algún día, ojalá nuestros concejales hagan lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos el poder, somos una asamblea soberana y tendremos unos representantes que lo que necesitamos es que lean en el pleno los discursos que hemos preparado y que voten lo que hemos dicho. En el pleno de un ayuntamiento, yo creo que por muy bueno que sea el filósofo que esté hablando, no va a convencer a ninguno de los otros ediles que están ahí. Cada uno va con su voto preparado y su discurso ya preparado, por lo cual la lista no es lo importante, teniendo en cuenta que, por supuesto, esos representantes van a salir en el momento que nosotros digamos que salgan. Y a modo de cierre ya de la primera parte, yo creo que si nos ponemos de acuerdo en ese porqué, el participar en las instituciones vale la pena el esfuerzo de formalizar un poder que llegue a esas instituciones para defender nuestra ética. Muchas gracias. Juan Varela Portas. Gracias, Víctor. Vengo de Alpedrete y ahora mismo, después de una larga trayectoria, estoy un poco pluriempleado. Alpedrete Sostenible, Asamblea del 15M de Alpedrete, Círculo Podemos de Alpedrete y Círculo Podemos de la Complutense. Con lo cual, el que mucho abarca, poco aprieta, evidentemente. Bueno, voy telegráficamente a responder a las preguntas. Actitud de los movimientos sociales. Entiendo que es la actitud aquí y ahora, no esencialmente. Creo que ya no queda otra que ocupar las instituciones, que echar a los criminales que nos están gobernando y, a ser posible, juzgarlos y condenarlos. Este tiene que ser el objetivo de los movimientos sociales y no tenemos por qué ahora mismo andarnos con remilgos. Hay que diluir la frontera entre movimiento social e instituciones. No se puede seguir diciendo vamos a pedir que los que están en las instituciones nos hagan nuestras reivindicaciones. Eso hay que cambiarlo completamente. Evidentemente esto supone un riesgo. Supone un riesgo porque implica una cuadratura del círculo no muy distinta a aquella que decía Villacañas, y es entrar con modelos participativos asamblearios en unas instituciones que son antiparticipativas y que están pensadas, un sistema que está pensado, lo voy a decir con la jerga de Podemos si me lo permitís, que están diseñadas para convertirte en casta, para que si no tienes realmente, si las personas que están ahí no tienen realmente una red de apoyo, una clara conciencia ideológica y una clara determinación, acabar convirtiéndose en lo mismo en lo que son ahora los que están ahí. Pero creo que no queda otra. Lo he dicho antes desde el público. No queda otra porque es una cuestión de defensa propia, de defensa elemental, porque la guerra ya está aquí. Ventajas. Segunda pregunta. Ventajas e inconvenientes de una candidatura amplia. Ventajas. Es que es la única posibilidad de ganar. En los pueblos de la sierra, si no vamos todos los que no somos el PP, fíjense lo que digo, todos los que no somos el PP, pero al menos todos los que no somos el PP y el PSOE unidos, no hay posibilidad de ganar. Por lo tanto, no queda otra. Podemos hacer todo juego, todas las florituras que queramos, pero si queremos realmente ocupar las instituciones, tenemos que llegar a unas candidaturas amplias y muy unitarias. Y eso además contribuiría, cuando hablo de candidaturas amplias no hablo de partidos solo, hablo de partidos, asociaciones, federaciones, comunidades de propietarios, etcétera, etcétera. Lo cual diluiría también la frontera entre movimientos sociales y partidos políticos. Cuando hablo de instituciones también hablo de partidos políticos. Inconvenientes. Hay dos muy claros. Sobre todo uno, que es la desactivación de los movimientos sociales. Lo que pasó, no podemos nunca olvidar lo que pasó en los años a finales de los 70, principios de los 80, con las asociaciones de vecinos que impulsaron la transición y que cuando se pasaron en masa muchos de sus activistas más activos a las instituciones municipales, esos movimientos desaparecieron y fue un desastre. Eso es lo que tenemos a toda costa que impedir y que tenemos que ocupar las instituciones sin dejar de ser movimientos sociales. Esta es la gran cuadratura del círculo, la gran dificultad.
Y un inconveniente que le veo a estas candidaturas unitarias, que le estoy viendo últimamente, es que sabéis que funciona mucho en nuestra sociedad el marketing político. Y a lo mejor para todas estas personas que viven en nuestros pueblos, en estas especies de urbanizaciones que son no lugares y que no se enteran muy bien de lo que pasa a nivel local, ni quieren enterarse, la falta de una marca global o nacional o regional, puede llegar a ser un inconveniente. Quiero decir que a lo mejor votarían por Podemos o por Izquierda Unida, pero no por la alternativa ciudadana de tu pueblo, aunque esté Podemos y esté Izquierda Unida dentro. Este es un inconveniente muy puntual que veo. 3. Fórmulas de participación y control ciudadano. Bueno, lo han dicho ya bastantes compañeros. Por supuesto, lo que ha dicho Carlos. En primer lugar, que se cumpla la ley. Si se cumple la ley municipal, hay mucha más participación de lo que ahora sucede en la mayor parte de los ayuntamientos, que haya simplemente plenos abiertos, que los vecinos puedan participar en los plenos, que tengan que rendir cuentas transparentemente los concejales y los alcaldes, pero además esto se debe completar con una participación directa. Empoderar a las asambleas, que entonces se harán mucho más sanas, como ha dicho, y activas, como ha dicho Michael, presupuestos participativos y la utilización sistemática de consultas ciudadanas y de referéndum a nivel local. 4. Voy fenomenal, me va a sobrar tiempo. ¿Cómo se combatiría el alejamiento de los electores? Aquí hay un aspecto que me parece clave, que es la cultura. La cultura no institucional. Yo siempre pongo el ejemplo del Boalo. El cambio político que hubo en el Boalo hace 3 años no hubiera sido posible, en mi opinión, si antes el balcón no hubiera dinamizado las tres localidades. El lugar que fue el balcón como lugar de encuentro, como lugar de dinamización cultural, creo que fue clave para luego la participación de muchas personas para dar un paso adelante. Y por lo tanto creo que la cultura, el hecho de que haya asociaciones culturales unidas a los movimientos sociales es clave para impedir el alejamiento de los electores. ¿Y cómo combatir la burocratización, el apoltronamiento, la corrupción? Bueno, haciendo que se cumpla la ley, como he dicho algo antes, pero creo que es importante también aquí, bueno, la ley sería la que está establecida, pero que es rendición de cuentas, publicación de ingresos y patrimonio. Creo que hay algunas cosas importantes. Cargos rotativos, para mí eso es fundamental. Ninguno puede estar en su cargo de concejal más de 1 año. Yo en eso sería radical. Si un movimiento, una lista candidata por ejemplo, en Alpedrete son 17 concejales, imagínense que se sacan 2. Bueno, pues cada 6 meses, porque es dividir 17 entre 8, 48 meses, cada 2 meses se tendrían que cambiar cada 6 meses cambiar esos concejales y que entraran los 2 siguientes de la lista. Yo en eso sería muy, muy radical y, por supuesto, revocaciones y rendición de cuentas. Y luego lo que sí llevamos haciendo los movimientos sociales, ya termino, en los últimos años, que es sacar a la luz porque hasta hace 10 años pues funcionaban simplemente a base de oscurantismo. Es decir, enterarse, informarse, estudiar, cosa que los compañeros de Ecologistas en Acción hacen de manera, hay muchos otros, pero ellos desde hace mucho tiempo, enterarse técnicamente de las cosas, destriparle los trucos al poder y luego denunciar y difundir. Es decir, no dejar de ser movimientos sociales aunque se estén en las instituciones. Gracias. Muchas gracias. Cecilia Salazar. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias por vuestra asistencia. A ver, yo soy militante de Izquierda Anticapitalista, que fui raptada, además, en esta universidad socioambiental por la Marea Verde hace 3 años. Volví a ser raptada por Podemos en enero de este año. Y aunque parezca aparentemente que soy fácilmente raptable, la verdad es que no es así, sino que es que están ocurriendo muchas cosas y muy interesantes, con lo cual uno se deja raptar con bastante gusto, ¿no? Yo voy a intentar no ir pregunta por pregunta, sino hacer como una reflexión global. Yo, desde luego, mi planteamiento de acceder a las instituciones tiene mucho que ver con mi recorrido con la Marea Verde, ¿no? Yo creo que Marea Verde, Marea Blanca, la PA, son movimientos que no han tenido realmente unas victorias como tales, como movimientos, unas victorias importantes, y sin embargo han alcanzado una legitimidad social y han dado toda la pauta de lo que es un movimiento social. El verano pasado empezó un movimiento, Marea Verde, en las Islas Baleares,
Yo creo que llegó a ser un ejemplar absolutamente con respecto a lo que es un movimiento social, un 85% de participación, tanto de profesores como de familias en la huelga. Para daros un dato, se creó una caja de resistencia que en 10 días se consiguió 300.000 euros, incluso con la parte folclórica y comunicativa de que Miquel Barceló donó obras, la familia Joan Miró también donó obras, se hizo una especie de subasta. En fin, realmente lo que es saber un movimiento reivindicativo, pacífico, absolutamente transversal, absolutamente inclusivo, que llama a la totalidad de la población a movilizarse y lo consigue. Y sin embargo no pasó absolutamente nada, es decir, ninguna de sus reivindicaciones fueron atendidas. En estos momentos lo que uno se da cuenta es que lo que está asistiendo es a un espacio que no es ni medianamente democrático, sino a un golpe de Estado. Pues bien, con un golpe de Estado, que es lo que estamos viviendo, yo considero que estamos viviendo en un golpe de Estado, es imposible esta vieja idea del movimiento social de ir moviéndonos lentamente, de ir generando una conciencia cada vez mayor. Estamos en momentos de urgencia, ¿no? El 15M salió como un movimiento en el que nos dimos cuenta de que la indignación no era algo individual que debíamos vivir en la soledad de nuestras casas como las almorranas, sino que era una indignación colectiva y que debíamos vivirla en espacios públicos como son las plazas. Sin embargo, no parecía urgente. Las mareas añadieron a ese movimiento la urgencia de una serie de medidas que se estaban implantando y tanto Marea Verde como Marea Blanca tuvimos que salir a la calle inmediatamente. Yo creo que ese momento de urgencia es un momento que nos tenemos que plantear y que en estos momentos el único arma que tenemos son las instituciones. Yo de las últimas huelgas generales, en la última, casi no quedaba gente que pudiera hacer huelga. O porque estaba en paro o porque es una situación de una precariedad laboral de tal calibre que es prácticamente imposible, que incluso las armas que tenemos en estos momentos se están desmontando a base de retorcer leyes y de ir eliminando derechos sociales. Yo creo que es fundamental el ir a las instituciones, pero por otra parte lo que no podemos hacer es olvidar toda la enseñanza y todo el aprendizaje maravilloso de estos últimos 4 años, ¿no? Tenemos que no olvidar la horizontalidad, la transparencia, la democracia, la llamada a la autoorganización que ha supuesto el movimiento 15M y que han supuesto todos los movimientos sociales y también las mareas. No podemos olvidar la inclusión, todo esto han sido movimientos enormemente inclusivos y desde luego en estos momentos la llamada es a todo el mundo y quizá el discurso de la identidad y el discurso identitario tengamos que dejar para un segundo lugar. Yo creo que tenemos que ir con todas estas armas y que tenemos que ir a las instituciones. Y, por supuesto, también planteándonos y replanteándonos lo que ha supuesto, lo que ha hecho el 15M con esto de la representatividad, ¿no? Por supuesto, revocabilidad de cargos, por supuesto, firma de un compromiso firme, por supuesto, rendición de cuentas y, por supuesto, rotación de los cargos, ¿no? Yo creo que también las asambleas, es decir, de cada uno de los círculos, yo ahora como estoy en Podemos, con los círculos, tienen que estar totalmente presentes en la vida del concejal, no simplemente para controlar, que yo creo que es fundamental el control, sino por lo que comentábamos antes, es decir, las tortas que nos van a dar van a ser tan fuertes. Porque claro, cada vez cuando nosotros reclamamos nuestros derechos es a costa de los privilegios de los que siempre han gobernado. O cuando estamos reclamando el patrimonio público es a costa de los negocios de los que siempre han gobernado, con lo cual no va a ser fácil y no es una cuestión de que haya varias personas ocupando puestos, sino que haya asambleas importantes de gente detrás. Aquí en la Sierra, en concreto, ¿cómo se puede producir esto? ¿Cómo se puede producir esta unión de movimientos sociales y de partidos y de organizaciones de cara a ocupar las instituciones? Yo creo que es muy complicado establecer líneas comunes, ¿no? Estoy convencida que la mayor parte de las organizaciones tenemos un diagnóstico muy similar de nuestros pueblos y por lo tanto va a haber un programa similar. Dificultades, trayectorias diferentes, trayectorias a la hora de organizarnos, por ejemplo, de cómo se crean los programas, de cómo se crean las listas, etc. Yo creo que hay dos posibilidades. Llegar efectivamente, dependiendo de cada uno de los pueblos, a una plataforma común que tendría que ser con otro nombre, que no tendría que ser una suma de siglas, sino una plataforma con una identidad propia, o llegar a la segunda posibilidad, que serían los pactos de gobierno. A ver, no quería irme de aquí sin una cuestión, y es
decir que parece ser que el miedo está cambiando de bando. A mí me gustaría mucho una llamada al debate posterior, ¿no? A que empezáramos a debatir esto que ya están soltando el globo sonda de la modificación de las leyes electorales para las municipales, a la elección directa del alcalde, ¿no? Que es para ellos el máximo de democracia y desde luego es lo contrario de la democracia, que para mí es el arte de llegar a consensos, ¿no? Y no de llegar a vencimientos y vencidos y derrotados. Es una cosa que sí que me gustaría que lo planteáramos aquí, incluso para empezar ya a formar ese pacto común ya directamente contra una ley a medida que se vaya desgranando. Y gracias. Muchas gracias. Ángel Álvarez. Sí, hola. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, ya como ha hecho algún otro interviniente, dar las gracias a los compas que han organizado la Universidad Socioambiental por invitarme para estar en la mesa, ¿no? Bueno, yo tengo una cierta ventaja, que es que como soy el último, por el orden del panfletillo, pues entonces dos cosas. Me han quitado ya mis compañeros algunas cosas de en medio, con lo cual me aligeran la intervención. Y en segundo lugar, refiriéndome ya a cosas que hayan dicho ellas, pues entonces puedo iniciar algunos elementos del debate, ¿no? En primer lugar, yo no lo tenía apuntado aquí antes, la reflexión sobre si estamos viviendo un golpe de Estado o no, que antes se refería a Carlos y a alguno de los intervinientes ahora. Yo creo que todavía es prematuro para hablar de golpe de Estado. Y prematuro por una sencilla razón, porque todavía no hemos acumulado las suficientes fuerzas como para hacer necesario un golpe de Estado. En fin, no estoy hablando de un golpe de Estado sangriento, militar y tal, que creo que no les haría falta con el estado actual de mecanismo de dominación y tal, ¿no? Pero todavía no somos tan amenazadores. O sea que no vendamos la piel del oso antes de cazarla, porque todavía nos tenemos que convertir en amenazadores y luego ya veremos cómo nos defendemos de esos intentos de involución, ¿vale? Bueno, una reflexión para el debate. En segundo lugar, relación entre movimientos sociales, instituciones y partidos políticos. Yo creo, bueno, perdonadme, me he saltado la presentación, brevísimamente. Trabajo en Villalba de enseñante, fui dirigente de comisiones obreras de enseñanza en la zona, en la comarca, de eso nos conocemos Cecilia y yo, de otras cosas. Soy también afiliado de base de Izquierda Unida, pero sobre todo a mí me gusta presentarme claramente como maestro. Maestro del Gorronal de Villalba. Los que conozcáis Villalba ya conoceréis el Gorronal y es un placer trabajar allí ayudando a los chavales que están en esas situaciones y pasándoselo bien también con ellos. Bien, entonces lo que os decía, movimientos sociales y relación con instituciones. Yo creo que hay un objetivo común clarísimo de los movimientos sociales y los partidos políticos y las organizaciones políticas de izquierda actualmente, independientemente, claro, de la especificidad y de la autonomía que deben de tener cada uno de ellos. Y ese objetivo común es la creación y el asentamiento y el desarrollo de espacios de poder popular. Eso es un objetivo que debemos de tener todos clarísimo. Yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro, pero hay que dejarlo bien claro, ¿eh? Objetivo común ese, referente, incrementar, crear e incrementar el poder popular. Para eso disponemos de dos palancas. Una, la participación directa de la gente. La segunda, la participación en las instituciones mediante la representación política. Entonces, participación directa, ya hemos hablado mucho de ello aquí. Tienen que funcionar asambleas ciudadanas. Pero tienen que funcionar asambleas ciudadanas abiertas a todo el mundo que quiera participar, evidentemente, para que hagan llegar sus propuestas, para que consigan ir poniendo en pie propuestas programáticas en cada una de las localidades. Y también, muy importante, ojo que cuando hablamos de participación de las personas, y esto fue un debate muy interesante también dentro del 15M, a medida que se iba complejizando su acción, también tenemos que pedir un compromiso a la gente y a nosotros mismos, a la gente que participa en la Asamblea Ciudadana. No podemos ir a una asamblea un día y desentendernos de esa asamblea hasta dentro de 2 meses que nos apetece volver a ir. Hay que ver cómo establecemos los mecanismos de vinculación con la gente, pero en cierta manera, sin querer ni mucho menos reproducir los esquemas, los clichés de la vieja militancia, sí que los ciudadanos, las ciudadanas, tienen que ser conscientes de que la participación también implica compromiso y también implica un cierto desgaste, ¿no? Segunda palanca, participación en las instituciones a través de la representación política. Hombre, yo creo que es un segundo elemento tan necesario como el de la participación directa. Creo que son consustanciales los dos para hacer avanzar a la clase trabajadora en sus posiciones sociales y políticas. No puede haber avance de la clase trabajadora, de las clases populares, sin participación directa, y no puede haber avance, en mi opinión, de la clase trabajadora sin que haya un correlato de representación política necesario, unitario,
con programas que han salido desde la base, pero es fundamental. Yo esto lo resumo en una especie de axioma que sería ni votar sin combatir, ni combatir sin votar. Sé que esto puede resultar más o menos polémico porque hay compañeros, compañeras de los movimientos sociales que todavía se plantean la cuestión de la participación electoral, pero creo que hay que ser ya muy claros y plantearlo ya porque nos vienen apretando, pero bien. Un minuto, vale. Como luego tengo un segundo turno, pues bueno, luego las cosas que me hayan quedado pendientes pues ya las diré en el segundo turno. Bueno, la actitud de los movimientos sociales está contestada. Ventajas e inconvenientes, y me voy a quedar ahí. Ventajas e inconvenientes de una candidatura común. Inconvenientes, de tipo, estoy hablando de aritmética electoral. Bueno, podemos perder por los lados, como se dice, no sé quién lo decía hoy en día, lo he leído en público. Puede haber votantes de un partido, de una acción política, que no voten si a una candidatura unitaria si engloba a otras fuerzas políticas, o viceversa. Pero, a cambio, y ahí es muy importante ver que mucha gente, ya se ha dicho, no vota en las municipales, por desgracia, por cuestiones de política propiamente local, sino por cuestiones de referencia más general a nivel comunitario o estatal. Yo sí creo que tenemos dos vectores de abstencionistas a los que tenemos que ir, a por ellos, y con esto acabo. En primer lugar, la abstención disconforme con el sistema, pero desde posturas progresistas, porque desde posturas neonazis también los hay, evidentemente a eso no vamos a llegar, pero esos abstencionistas, en torno a lo mejor algunos del 15M que todavía piensan votar o no votar, del 15M de otros movimientos, hay que convencer a esos compañeros que tenemos que ir a una candidatura de unidad popular. Y, en segundo lugar, tenemos que ir también a por los compañeros y compañeras del Partido Socialista que son de izquierdas y que ya no se van a referenciar en el PSOE tal y como está quedando ahora mismo con el PSOE. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho. Vais a seguir continuando haciéndolo, porque ahora vamos a hacer una nueva ronda que os queríamos que fuera de 3 minutos, pero si puede ser de menos, os lo agradeceríamos. Es decir, algo así como una nueva reflexión, ¿no? Tomás Alberich. Yo creo que ahora lo que toca es ponernos de acuerdo en cada municipio en qué programas vamos a defender unitariamente. Es decir, yo creo que habrá que hacer foros, congresos ciudadanos, como le queramos llamar, para hacer programas unitarios. Y dentro de esos programas hay que incluir, no voy a repetir, transparencia, participación ciudadana, referéndums, etcétera. También limitaciones en el tiempo de los cargos a nivel como reivindicación legal. Yo creo que hay que hacerla como reivindicación legal. En España no existe, en otros países como en América normalmente existe de 8 años, bueno, 8 años o del tiempo que sea, en todos los sitios. Es decir, que yo creo que una de las formas de combatir los hiperliderazgos y los errores que se pueden caer con esos hiperliderazgos aquí o en cualquier sitio, es decir, donde se haga bien o se haga mal, en Marinaleda o en donde sea. Es decir, es poner una limitación en el tiempo de los cargos, y eso es algo que tenemos que asumir. Y yo creo que, bueno, dentro del debate, y claro, ya termino porque no me deja más tiempo, dentro del debate yo creo que también hay que hacer la reflexión, que yo creo que un poco estamos, algunas intervenciones yo creo que se hacen muy pensando, vamos a estar en las instituciones y vamos a estar en la oposición, por lo tanto vamos a preparar los discursos que hacemos, etcétera. También hay que pensar que a lo mejor estamos en las instituciones, pero estamos gobernando. Entonces, hay que ver qué programas mínimos de gobierno se tienen, fundamentales, y en eso nos tenemos que poner de acuerdo, que no es tan fácil. Es decir, en el discurso a lo mejor es más fácil ponerse de acuerdo, pero ponerse de acuerdo en qué haríamos si gobernáramos mañana en cada municipio es lo que también tenemos que debatir, claro, y es lo que hay que hacer en cada municipio, su debate, ¿no? Michael Harris. Sí, pues un par de reflexiones. Primero, yo creo que es interesante las experiencias que ya pues, hemos tenido aquí en la Sierra, en Los Molinos y en Boalo, en Motalpino y Cerceda, con Fito y con Pepe y otra gente, otras coaliciones. Yo creo que también es muy importante para aprender de ello. Nosotros hicimos un acto, estamos haciendo un ciclo de actos este año sobre... se llama Otro Pueblo es Posible en Los Escoriales, y uno fue sobre experiencias municipales. Tenemos que aprender de lo que ya se ha hecho, y yo creo que hay un bagaje muy importante de experiencias en estos dos municipios. El segundo, yo creo que una tarea, un reto para nosotros es involucrar a la gente. Porque nosotros, en el grupo alrededor del 15M, Casa Abierta, los movimientos sociales, somos muy parecidos. Yo he notado que aquí somos casi la mayoría, somos profesores en esta mesa. Y yo creo que es interesante pues, intentar involucrar a otra gente, ¿no? Pues la gente...
nosotros no somos del pueblo de toda la vida, la gente del pueblo de toda la vida, los inmigrantes. Yo creo que hay otros sectores y para evitar el gueto de clase media, digamos, intelectual, ¿no? Yo creo que, bueno, esto y lo que vamos a hacer nosotros en el bizcocho, seguimos a finales de septiembre, lo que vamos a hacer es lanzar el proyecto y hacer asambleas de temas municipales, ¿no? Servicios municipales, medio ambiente, presupuestos y invitar a la gente. Entonces yo creo que esto va a ser interesante cuando ya hablamos de temas realmente concretos, ¿no? De prácticos para la gente. Porque yo también creo que es interesante lo que dijo Carlos Fernández Liria, ser reformista en ese sentido. Yo soy reformista, no soy revolucionario. Y yo creo que es interesante que se cumpla la ley y que se cumpla la ley a nivel municipal. Y los gángsteres que son nuestros alcaldes no han cumplido la ley en muchas cosas. Entonces, bueno, yo creo que va a ser interesante. Gracias. José Luis. Bueno, vuelvo un poco al principio de la separación de diferencia entre poder y gobierno y resumiendo, que creo algo también que he escuchado, yo creo que el reto que tenemos y la parte más interesante de nuestro proyecto o aventura, como lo quieras llamar, no es simplemente llegar al gobierno, sino que queremos demostrar que puede existir, no que el gobierno es democrático, sino que puede existir un poder democrático. Eso es lo que queremos, es decir, tener un poder que sea permitirme usar mi propia marca 15M, ¿vale? Tenía dos ideas para plantear de cómo lograr ese resolver o intentar resolver ese problema que es la movilización y la activación de la sociedad. Y no sé si me va a dar tiempo, pero el primero era decir que nos hagamos todos luteranos. Es decir, si veis la historia de la Reforma de Lutero, lo que hizo ese tío fue genial. Es decir, dijo, entre Dios y el hombre no tiene que haber intermediarios, ¿vale? Quitaros a los curas y a la iglesia. El hombre y Dios tienen una relación directa. Pues hagamos eso. Entre el hombre y el poder no tiene que haber intermediarios. El poder, somos la asamblea. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Y el otro punto que quería dar como idea movilizadora era cambiar un poco ese posicionamiento que permanentemente mantenemos, que es la lucha en el terreno de las ideas. La lucha en el terreno de las ideas es sumamente importante, pero tenemos que ser conscientes que a la hora de movilizar a la gente que no está movilizada, hay ideas neoliberales metidas en las genes de la gente que son sumamente difíciles de sacar. El hecho de que el neoliberalismo diga, es decir, cualquiera puede ser rico, no todos, pero cualquiera, hace que todos nos matemos por ser ricos. Yo quiero ser el rico, los demás me importan poco. Tenemos que cambiar ese rol, ese juego de discutir en el mundo de las ideas. Y yo creo que tenemos que ir a un mundo un poco, permitirme decir, más emocional. Es decir, luchar en el campo de qué es lo que necesita el otro, ¿sí? Eso es lo que tenemos que conseguir. Eso es lo que nos va a permitir movilizar a la gente. Entender lo que necesitan. Es decir, la PA, con una idea muy buena y con una legalidad muy buena, lo que ha hecho es ponerse en el lugar del que estaba siendo desahuciado y empatizar con ellos y luchar desde esa posición. No en el mundo de las ideas, sino en el mundo de lo que los otros necesitan. Gracias. Juan. Bueno, yo voy a utilizar los 3 minutos para presentar la iniciativa que ha puesto en marcha la Asamblea del 15M de Alpedrete. Tenéis unas hojas ahí en la salida si queréis cogerlas, con una carta invitando a todos los ciudadanos y ciudadanas de Alpedrete a participar en una reunión el próximo sábado. No tenemos un nombre tan bonito como el del bizcocho, se llama simplemente Alpedrete entre todos, pero la idea es hacer un proceso que no sabemos muy bien cómo va a ir, porque tendrá que ser la gente que participe en él la que lo decida, pero que tiene un poco el planteamiento, partiendo un poco de lo que acaba de decir José Luis, de ideas-acción, digamos, es decir, que las ideas vayan surgiendo al mismo tiempo que va surgiendo la acción. Ha despertado un poco de polémica el hecho de que para la reunión hemos invitado no a partidos políticos, asociaciones, sino a personas individuales que van a venir
hemos invitado, queremos que vengan los militantes de todos los partidos y de todas las formaciones y asociaciones, pero a título personal, a título individual. Entonces, bueno, y no solo de Alpedrete, sino de cualquier persona. La idea, en principio, sería trabajar solamente sobre un programa. La cuestión de las candidaturas y todo eso todavía ni nos lo planteamos, ni muchísimo menos. Además, creemos que no debe ser la Asamblea quien se plantee eso. Sería un poco, como ha dicho Carlos antes en su charla, en dos fases, pero la primera fase es la más difícil y la más importante, y es conseguir aquello que nos pueda unir. Lo que nos puede unir a todos y todas en ese proceso, es decir, explorar qué ideas o qué planteamientos comunes tenemos todas las personas que estemos allí participando para, a partir de ahí, intentar construir una alternativa común. La clave del proceso, en mi opinión, será qué personas participen. Si el sábado que viene llegamos allí y solamente nos encontramos a los 3 dirigentes del PSOE, a los 3 del otro PSOE, porque en Alpedrete hay 2 PSOEs, a los 3 de Izquierda Unida, a los 3 de Podemos y a los 3 de la Asamblea, que además están en todo lo demás también, pues entonces la cosa, bueno, podrá funcionar un poquito, pero no será realmente un revulsivo. Si en cambio somos capaces de que a esa reunión y a ese proceso, no solo a la primera reunión, sino en todo el proceso, participen la Asociación de Vecinos de los Negrales, la Asociación de Ciclistas, la Asociación de Amantes del Perro, etcétera, etcétera, y otra serie de la Asociación de Empresarios, ¿por qué no? Entonces ese proceso podrá tener un valor mucho mayor. Gracias. Gracias. Cecilia. Sí, bueno, yo soy tan torpe que no sabía ni que tenía 3 minutos más. Pero vamos, no, 2, vale. 1 y medio para ti. No, es que pensaba que iba a haber debate y que luego hacíamos como una conclusión, pero bueno. No, simplemente insistir en que yo creo que en esta unión de movimientos sociales y este acceder a las instituciones, tendríamos que, desde luego, tomar muy buena nota de los movimientos sociales y arbitrar desde el primer momento y poner un poco en duda y en cuestión este concepto que los políticos hasta ahora han tenido de representatividad, que es a mí me votas y ya hasta dentro de 4 años, si te he visto no me acuerdo. Entonces, arbitrar desde el primer momento, establecer mecanismos claros de revocabilidad, establecer, por ejemplo, para los concejales una carta de compromiso democrático con toda una serie de cuestionamientos, establecer, desde luego, también mecanismos de participación directa y ver en qué cuestiones hay que empezar a preguntar a todos los ciudadanos, a la gente, ¿no? Y luego, por ejemplo, clarísimamente, presupuestos participativos, todo este tipo de cosas. Es decir, abrir desde luego los ayuntamientos y empezar a hacer que los ayuntamientos realmente estén abiertos a todos, ¿no? Establecer ahí una serie de líneas rojas, de recalificación cero, una serie de cuestiones que son básicas dentro de los movimientos sociales. Pero abrirnos tiene que ser ya con medidas muy concretas, yo creo que desde el minuto número 1. Simplemente eso. Gracias. Ángel. Sí, aprovecho para rematar con un par de cosillas. Antes, hablando de ventajas sobre una candidatura única, he hablado solo de ventajas en el aspecto puramente de la aritmética electoral, pero hay una fundamental que yo creo que está en la mente de todos y de todas, que se mueve en el terreno de la psicología electoral, es decir, la enorme carga de ilusión que puede trasladar a la gente el que movimientos sociales y organizaciones políticas de corte progresista y a favor de los intereses populares y de la gente lleguen a un acuerdo, a una convergencia amplia. Eso tiene un efecto exponencial, puede tenerlo, debería de tenerlo. Y luego, alguna cosita más, por ejemplo, el tema está claro, sobre la última pregunta ya se ha hablado de la asamblea de control, sobre los concejales electos. Yo dejo aquí caer el tema de revocabilidad, también está claro. Habría que ver, por ejemplo, quién revoca a los concejales electos. Si es un frente común, podríamos decir, los afiliados y afiliadas pertenecientes a todas las fuerzas o solo los afiliados que están en la organización a la cual pertenece la posible persona revocada o toda la Asamblea Ciudadana también, por ejemplo, ¿no? Por entrar ya en cuestiones también concretas, ¿no? Que creo que se nos pedía un poquito. Y luego, para acabar, la limitación de mandatos. Quizás esto pueda ser algo de lo más polémico que pueda haber, porque yo creo que todos y todas estamos de acuerdo en que no puede haber indefinidamente mandato tras mandato. La gente que está en organizaciones hemos visto ya que hay dirigentes que llevan 20, 25 o 30 años en la organización y se jubilan en la organización sin haber trabajado otra cosa. Está claro que eso no lo quiere nadie. Ahora bien, creo que era Juan el que hablaba de cargos rotativos con un periodo máximo de 1 año. A mí me parece
eso demasiado corto, demasiado poco tiempo, porque quizá nunca he participado en la política local, pero quizá pienso que, como todos los trabajos de gestión, tiene muchos vericuetos técnicos, cuestiones que a lo mejor no es tan fácil dominar desde el principio, y a lo mejor resulta que cuando una persona, un compañero o una compañera está consiguiendo su umbral de eficacia en la gestión, me refiero, dando cuentas, todo lo que hay que hacer, pero a lo mejor resulta que lo quitamos. Yo hablaría de un horizonte de unos 2 periodos máximo, siempre y cuando las asambleas así lo ratificasen, ¿no? Muchas gracias.